En el caso del niño que requiere alimentos, se implica todo lo que es educación, comida, vestimenta, paseos, todo lo que un niño insume en desarrollarse. Cuando vienen a vernos, a los abogados que ejercemos la matrícula, la pregunta de rigor es: ¿cuánto me tiene que pasar? ¿O cuánto le tengo que dar? Bueno, la Corte dice que no hay fórmulas matemáticas. Es más, el Código mismo dice todo aquello que alcance para cubrir y nos da la lista del concepto de alimentos. Educación, alimento, comida, vivienda, esparcimiento. Yo puedo tener la cantidad de hijos que quiero, que la vida o que el cuerpo me permita, ¿sí? Pero tengo que ser responsable de saber cuántos hijos puedo mantener. A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y algo más. La invitada del día de hoy es especialista en familia, niñez y adolescencia, por lo tanto nos cae como anillo al dedo para hablar del tema que elegimos para comenzar el año, que es alimentos. Dije especialista, magíster, te bajé. Lili, ¿cómo estás? Liliana Comisarti. Muy bien, mucho gusto, encantada con la invitación, así que espero que aprovechemos la charla con esto. Una de esas colegas que la vi pateando el Palacio y ahora ocupa un cargo como vocal de cámara en El Dorado. Evidentemente, las cuestiones de familia son tu especialidad. Cuando hablamos de alimento, es un tema muy solicitado, muy controversial y muchas veces poco entendido, ¿sí? Cuando hablamos de alimento no hablamos solamente de la ingesta de alimentos, Sí. especialmente el niño. Claro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de alimentos? Claro, acá entra mucho la parte conceptual, ¿no? Nos hacían estudiar conceptos, pero veamos qué importante volver a los conceptos, volver a las bases siempre, ¿no? Antes de hablar de alimentos, que se refiere a personas, digamos, que requieren de ciertos bienes para poder desarrollarse, tenemos que hablar de personas. Y estas personas que necesitan normalmente están en un grupo familiar o conviviente. Como es muy amplio el tema alimentos, antes de pasar al concepto, tenemos que tratar de identificar las diversas situaciones que sociológicamente se ve en la sociedad, ¿no? Puede ser una familia formada por una abuela y un nieto, papá, mamá, niños, mamá sola, niños. El concepto de familia es mucho más amplio. Es amplio mucho de lo más que era otrora. amplio, exacto. Entonces la familia nuclear, original, clásica, del derecho romano, evolucionó, ¿sí? Así que cuando hablamos de familia responsable frente a los alimentos de los niños, lo hablamos en general, ¿sí? Y específicamente hoy creo que tendríamos que hablar del alimento para los niños, porque en otras oportunidades podemos charlar y explayarnos en los alimentos para las personas con discapacidad, los de la separación y los del divorcio, entre hermanos, parientes. Cada uno de esos ítems amerita una charla específica. Exacto, es un gran sistema dentro del cual rigen, digamos, subsistemas menores, digamos, particulares según el caso. En el caso del niño que requiere alimentos, ¿sí?, el concepto del código es amplio y nos dice, ¿no?, que implica todo lo que es educación, comida, vestimenta, paseos, todo lo que un niño insume en desarrollarse, ¿sí?, en poder alcanzar la madurez y el desarrollo pleno y autónomo con la mayoría de edad o un poco más. Después hablamos de las edades, pero por ahora hablamos del alimento. Y el alimento en sí parece algo natural, ¿no? Que el humano, como los animales, le dan alimento a su prole, ¿no?, como algo que no debería discutirse, como algo tan natural como llenarle la pancita, decir al bebé llora, le doy la leche, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la familia es disfuncional? No tiene un diálogo, un acuerdo, o se rompe ese proyecto inicial de vida y quedan atrapados en las discusiones de los desentendimientos de los adultos, los niños. En ese caso, frente al conflicto social, porque la familia es un ente social, ¿no es cierto?, si no puede resolverlos y busca la intervención, digamos, la asistencia de la justicia, tiene una primera instancia que yo quiero destacar que es muy importante ponerla en valor, pero en serio, que es la mediación. Porque nada es mejor que aquello que acuerden las partes, porque se van a someter con ganas a aquellos que dieron su palabra, se comprometieron y en todo caso puede ser ejecutado. Pero lo primero que hay que lograr es volver a componer la comunicación de esa familia. Si fracasa la mediación o se renuncia a ella, como es nuestro sistema en Misiones,
El otro gran punto donde hay que ponerle mucho corazón y mucha paciencia es la audiencia de conciliación, que es otra etapa donde los padres o abuelos o los demandados, digamos, para asistir en alimentos a un niño, pueden llegar a expresar sus reales posibilidades, hasta dónde pueden o hasta dónde quieren, y explicar los por qué, y llegar a un punto medio donde se cumpla el objeto, que es poder asistir al niño y que el niño pueda realmente cubrir sus necesidades básicas y todas aquellas que su característica requiera, ¿sí? Porque cada niño es distinto. Fracasados estos dos intentos, que son maravillosos, digo, ¿no? Son realmente los más sociológicos dentro del ámbito jurídico, viene la decisión del tercero imparcial, que es el juez. Y acá es muy importante tener en cuenta que el juez de familia, y hoy es exigencia del nuevo código, tenga la especialidad en el derecho de familia, ¿no? Ya no nos sirven las personas idóneas, porque la acreditación, y no pasa solo por los papelitos como dicen algunos, sino que la certeza que nos dan las graduaciones es el hecho de haber pasado por la academia, ¿no? La academia de lo que es una especialidad, así como el derecho penal, como el derecho laboral, son las especialidades que obviamente familia se desprende de la rama civil. Entonces solamente la mirada civilista por ahí no le alcanza al juez hoy en día para componer un conflicto, ¿no? O sea, cuando vienen a vernos a los abogados que ejercemos la matrícula, la pregunta de rigor es ¿cuánto me tiene que pasar? O ¿cuánto le tengo que dar? Claro. Y muchas veces cuesta explicarle a la señora que viene a pedir alimentos para su hijo, o al señor que está siendo demandado o reclamado, que no es una fórmula matemática, no es 2 más 2 son 4. Contanos un poquito cómo se hace para determinar la cuantía que, digámosle, el alimentante no conviviente, estamos acostumbrados a decir el padre, el alimentante no conviviente, puede ser el padre, puede ser la madre, tiene que abonar. Bueno, ya lo dice también el código y lo dice la Corte, o sea, no lo digo yo. Vamos a aclarar, no es una opinión subjetiva, sino que son estándares, ¿no? Legales y jurisprudenciales. ¿Qué quiere decir? Si nos vamos a la última instancia, que es la Corte Suprema, la leemos y dice, a ver cuánto es, digamos, cómo se calcula. Bueno, la Corte dice que no hay fórmulas matemáticas. Es más, el código mismo dice, todo aquello que alcance para cubrir, y nos da la lista del concepto de alimentos. Nos remite al concepto de alimentos, que es otra vez, educación, alimento, comida, vivienda, esparcimiento. Entonces, ese quantum, como decían los romanos en latín, que yo sé que el latinazgo no se usa, pero en este caso parece que el cuanto suena como despectivo. El quantum parece que estamos hablando de una suma y de un objeto mirable. Entonces, bueno, por ahí la lingüística ayuda un poquito en esto, ¿no? Entonces, cuando les hablo del quantum es, a ver, ¿con qué suma usted cree que su hijo cubre sus necesidades básicas, como cuando no había desacuerdos en su casa? Entonces podemos tener un papá sin trabajo o una mamá sin trabajo, podemos tener, estamos hablando de los obligados principales, que son los padres. O sea, la idea sería mantener el nivel de vida que ese chico lleva antes de la disolución. Ese es el espíritu de la Corte desde antaño, desde todos los grandes autores siempre fue mantener el nivel de vida. Pero ¿qué pasa? Hay otra realidad social que no se puede desatender, que el padre o la madre va a formar una nueva familia, va a haber nuevos obligados, digamos, nuevos sujetos, digamos, para alimentar, etcétera, y o puede cambiar su situación socioeconómica o de salud. Puede incapacitarse uno de los padres. O sea, cada familia es un mundo, y nunca mejor dicha esa frase, porque lo que hay que hacer es poner la mirada en esa familia. No tratar de hacerle encajar en la ley, sino tratar de adaptar las normas para resolver el conflicto. El primer caso que decías, pasándola a términos un poco más sencillos, es el padre que se separó, tiene un hijo, forma una nueva familia y tiene otros 2 hijos nuevos. Evidentemente, digámosle porcentaje, porque así se entiende mejor, el porcentaje por ahí que aportaba antes, ahora se ve modificado porque su economía también se ve modificada. Esas son las circunstancias, digamos, sobrevinientes a la ruptura. El tema es, y acá otra vez la sociología, un poco la educación, la culturalización, el ejercicio responsable de las libertades. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la cantidad de hijos que quiero, que la vida o que el cuerpo me permita, ¿sí? Pero tengo que ser responsable de saber cuántos hijos puedo mantener, ¿sí? Esto es una decisión personal de cada uno. Tener o no tener hijos, cuántos y cada qué periodo, qué espacio de hijos, ¿no? Entonces, si uno va a ejercer esa responsabilidad, suponemos que todos los papás son responsables y decidieron tener la cantidad de hijos que tuvieron. Entonces, de partida, yo considero que si decidieron tenerlos porque asumieron que podían. Entonces,
quitando, digamos, la salvedad de que hay necesidades que cubrir de los nuevos hijos, no nos olvidemos que el padre o madre va a estar conviviendo con ese hijo y va a estar aportando el 100% del remanente. Entonces no es que el nuevo hijo se suma a la demanda de alimentos. El que está pidiendo alimentos es el hijo que no tiene el alimento más el aporte del padre que se retiró del hogar, padre o madre. Entonces a ese niño le tenemos que resolver y no restarle calidad de vida porque hay más hijos. Tomemos un caso sencillo, ¿sí? La pregunta que nos hacen siempre es, ¿por qué a mi prima María le dieron el 25, a mí me están dando el 15, claro, y a mi vecina le dieron el 30? Esa es un poco la pregunta básica que se recibe. Y justamente porque cada caso es particular, no hay, sentencias uniformes ni tipo formulario que a todos le damos lo mismo. ¿Por qué? Porque cada niño tiene necesidades diferentes. Una está dada por la condición de sexo y edad. Otra, porque ahí tiene distintos niveles de kilocalorías de consumo para poder criarse. O sea, no come lo mismo un bebé de 2 a 6 meses que un niño de 2 a 4 años, 6 años en edad escolar. Va a consumir más, y uno en la facultad. O lo que gasta uno, que por ahí va a una escuela pública, que uno comenzó en la universidad. Exactamente. Entonces, todas esas circunstancias que hacen a la vida de ese niño, ¿no?, que es lo que hay que mirar para poder justipreciar la necesidad, ver, digamos, con qué monto, con qué suma de dinero, qué porcentaje del sueldo o del ingreso del progenitor que es requerido de alimentos al demandado va a tener que aportar. Entonces, si este niño, por ejemplo, le alcanza con el 20% del salario del padre, vamos a poner un número 20% para decir que con eso cubre la cuota del colegio, tiene obra social, come todo el mes, tiene los servicios básicos de la casa pagados, luz, alquiler, internet, teléfono, lo que fuera que requieran, el transporte a la escuela ahí, la salud dijimos, y los esparcimientos. Si tiene cubierto con el 20%, estamos hablando de que el papá debe tener un ingreso suficientemente considerable para que ese 20% represente el monto que ese niño necesita. Ahora, ¿cómo sabemos si ese 20 le alcanza o no? Porque hay que contar el aporte de la madre o del padre, ¿no? Bueno, para saber si ese monto le alcanza o no, hace unos años yo había hecho un análisis, un estudio, porque me gusta mucho la investigación y estoy investigando siempre lo sociológico como base de lo jurídico, ¿no? Para no resolver o no decidir o no creer, no formarme, digamos, falazmente, ¿verdad? Falacias, digamos, sobre cosas que no van a resolver el problema a la gente, ¿no? Cuando era abogada veía que cada caso arrojaba una necesidad muy distinta y no había un parámetro. Era, como decían los abuelos, a ojo de buen cubero, y creo que le alcanza con el 15. O no, yo le quiero dar solo el 13. Y bueno, para no entrar en el conflicto era como que salía y porque... es poco científico. Sí, no había nada certero y después iban con el aumento de cuota cada rato porque obviamente no le alcanzaba. Entonces, ¿qué necesita la gente? Una certeza, un parámetro, una guía, un norte para decir, a ver, ¿cuánto de máxima en este momento o de mínima puede necesitar el niño? Antes de que exista la canasta de crianza, yo tomaba la canasta básica de alimentos del INDEC, donde un adulto, ¿sí?, una persona adulta de 21 años en adelante, a 67, o sea, hasta la tercera edad, requería, supongamos, ese es el equivalente a un adulto mayor, ¿no? 2.750 calorías para poder sobrevivir, o sea, todos los requerimientos cubiertos, digamos, físicamente y energéticamente. ¿De qué monto hablamos al día de hoy? ¿Tenés idea? Al precio de la canasta de hoy, eso se va ajustando, por eso, digamos. Más o menos, ¿tenés idea del monto de la canasta? Exacto, la de este mes no, porque la verdad que no. Aproximadamente. Ahora no me acuerdo. Pero, claro, hablamos de kilocalorías y bastante, es como sí, confuso. No hace falta entrar en las tablas. ¿Por qué? Porque sale publicada la canasta básica, ¿no es cierto? Todos los meses el INDEC te publica, pero había que hacer un cálculo muy engorroso porque tenía otra tabla que decía el niño de tal edad, hombre y mujer, y tenía kilocalorías diferentes. Por ejemplo, un niño de 9 años era 67% de un adulto. Pero aparte nos estamos quedando con un ítem. Claro, de un ítem. Entonces, si eso no entraba ahí, entraba solo el alimento y no la escuela y no la salud y no el esparcimiento, a ese porcentaje que representaba 60% de un adulto mayor, o sea, 60% de la canasta básica, había que adicionarle lo otro. ¿Qué pasa? El INDEC vio esto, de que la mayoría de las sentencias estaban haciendo malabares para poder determinar cuánto necesita un niño y certeramente resolvió facilitarnos la vida y sacar la canasta básica de crianza. Con ese monto
se supone que un niño cubre todas sus necesidades básicas y ahí incluiría un concepto amplio de alimentos. Se tiene en cuenta el nivel de vida del alimentante también. Claro. Ahora, si el alimentante no logra cubrir la canasta básica de crianza, están los parámetros de porcentuales del ingreso del alimentante. No quiere decir, porque la más de las veces no pueden, pero no quiere decir que el papá se relaje y diga, listo, yo aporto el 20% y si no le alcanza no es mi problema. No, los padres tienen que hacer un mayor esfuerzo. ¿En qué sentido? Tener un trabajo paralelo, hacer algo más de lo que hace, ver de qué manera suplir aquello que no cubre con el aporte del 20%. Cuando en la práctica, más que Sí. hacer un esfuerzo más, Sí. es por ahí, en la práctica vemos, es blanquear lo que está por fuera. Exacto. Eso es lo que pasa. Exacto, hay en la mucho práctica. trabajo informal, entonces el trabajo formal traduce que el 20 o 25% que se le da a un niño no alcance para cubrir ni la mitad de las necesidades. Claro, o tenemos un padre que formalmente tiene un ingreso de, pongámosle el día de hoy, 1 millón de pesos, Sí. ¿sí? Pero vemos que el hombre tiene 4x4, se va de vacaciones Claro. afuera del país, tiene un nivel Los de vida. monotributistas normalmente tienen esa situación y yo he leído sentencias muy interesantes en la provincia de Corrientes donde justamente la prueba fue el nivel de vida del alimentante y ahí pasa todo por la prueba, ¿no? Y ahí hay dos cositas que tenemos que aclarar. Si la prueba es suficiente, o sea, la mamá dice, mira, se fue, hay fotos en Cancún, hay tantas 4x4. Bueno, hay prueba de que el hombre no es monotributista categoría A. Informe de Evidentemente dominio, no es. Informe de dominio de la Exacto. propiedad, informe de dominio vehículos, informe a migraciones. Exacto, exacto. Entonces ahí voy a ver que con un nivel de vida monotributo categoría A, No. eso no se cubre. Entonces le puedo resolver más allá de lo que él acredita percibir porque está acorde a lo que está gastando, porque de alguna manera le está obteniendo mayores ingresos. Ahora, ¿qué pasa con el aporte de la madre? Y ahí viene la otra pelea. Cuando piden la reducción, dicen, no, 25 es mucho porque yo tengo otro hijo, tengo mis necesidades propias, soy asalariado, todo es comprensible, pero con el 20 le alcanza. Y ahí de nuevo a ojo de buen cubero, ¿y cómo? ¿Por qué tengo que sacarle al niño un 5%? Porque la excusa es tengo otro hijo. Es válida la excusa, sí, pero ese 25%, ¿sí?, hace a la parte responsable del padre decidir tener otro hijo y poder darle el mismo nivel de vida a todos los hijos. Y ahí pasa por cada uno. ¿Qué pasa con ese 5%? Y a veces hay discusiones porque se les concede, no se les concede, la quita, ¿no?, el 5%. Yo digo, si el niño con el 20 está demostrado que cubre sus necesidades básicas porque la madre aporta el otro 20 y mucho más porque convive, ese 5% no hay que olvidarse de un ítem importante y esto es el trabajo materno. Y no quiere decir que la madre no sea empleada, profesional, asalariada y que tenga que estar las 24 horas cuidando al niño, porque no le está pagando el precio de una niñera, ¿no? Es el cuidado personal del hijo en el mayor tiempo porque tiene la convivencia mayormente con la madre, ¿no? Entonces, ese 5% se considera que al incluirse en el 25% está considerado el trabajo materno. Porque la madre, si es profesional, trabaja fuera o lo que fuera, esas horas que no está con el hijo tiene que pagar a alguien que la reemplace. Claro. Cuestión es que el padre normalmente no lo hace, porque cuando lo lleva a pasar unos días, así sea la mitad de la semana, él sigue trabajando porque tiene alguien de apoyo que lo cuida. Sea la nueva pareja, sea la abuela, sea alguien. En el caso que esté demostrado que ambos comparten el cuidado compartido indistinto, mitad del día de la semana con uno, mitad con el otro, y ambos trabajan y ambos tienen que destinar pagos a personas que los cuiden cuando no estén, entonces sí tiene que ser mucho más rigurosa, digamos, la división y reconocerle iguales derechos a ambos, ¿no? Otra de las preguntas que surgen frecuentemente es, yo le estoy pasando alimentos a mis hijos, X, pongámoslo a 25 porque se entiende por ahí de forma más Sí. visual, más visceral, Sí. Pero yo me lo llevo todo el fin de semana, yo lo busco 3 veces a la semana, yo le compro esto, yo le compro otro, yo le compro lo otro. Me imagino que en ese caso sí es viable hablar de una reducción. Sí, por eso, cada caso en Por eso particular, hay que ver ¿no? el caso Cada en caso en particular. Esos son los alimentos en especie y el cuidado compartido indistinto o alternado. ¿Qué pasa? El niño tiene que mantener el nivel de vida, no puede ir a pasar hambre a la casa del papá y tener todo en la casa de la mamá. No tener luz ni agua en la casa de la mamá y tener todo en la del papá. O sea, esa equidad, ese piso de equidad es muy sensible. Hay que tratar de regular esa situación de realidad de esa familia. Entonces ahí sí es necesario, digamos, considerar, digamos, posibles las reducciones para que el papá pueda cumplir su función en el tiempo que está con el hijo. Pero a simple vista, y
teniendo en cuenta el interés superior del niño, ese latiguillo muchas veces olvidado, o por lo menos de este lado lo vemos muchas veces olvidado. A ver, ¿cómo decirlo? Me olvidé lo que estaba diciendo. El interés superior, sí. Decía, claro, cuando los conflictos prevalece el interés del niño. Debe prevalecer, prevalece claro. el interés del niño. Pero por eso digo, es muy odioso a veces tratar de decir, hacer entender, digamos, que en un caso realmente se logra una justicia equitativa, irreprochable, digamos, que convence a la gente. Más allá de la fuerza que tiene una sentencia de ser ejecutada, ¿no? Pero el convencimiento que tiene que lograr en las partes primero y en la sociedad después es muy importante, porque no hay nada mejor que una sentencia que, por más que uno haya perdido, diga es una sentencia justa. No me gusta el resultado, pero es justo. ¿No es cierto? Lo que te iba a decir es que, teniendo en cuenta el interés superior del niño, la reducción del alimento va a ser siempre la excepción. Sí, ante la duda. Mi opinión particular sí, a menos que realmente se acredite una desproporción, digamos, un desequilibrio importante entre ambos padres. Por ejemplo, hay muchos casos en que los padres tienen o caen en una situación de discapacidad que le impide seguir haciendo su función. Por ejemplo, pongamos, sos dentista y tenés Parkinson. No podés seguir pasando lo que pasabas porque dejaste de producir y te pasás a otro sector vulnerable porque pasas a ser una persona con discapacidad. O simplemente perdió su trabajo, que puede pasar. Claro, ahí va a tener que, digamos, no se le suspenden los alimentos porque perdió el trabajo, va a tener que cubrirlo de la forma que sea y procurar un nuevo trabajo. Pero si hay una imposibilidad real, material, física o psicológica, de seguir afrontando, haciendo, digamos, cumpliendo con la obligación impuesta, porque el alimento es una obligación. No es solamente un concepto, no es solamente la comida en la escuela, es una obligación, es la primera obligación natural que viene de la mano de la responsabilidad parental, desde el momento de la concepción, porque la madre alimenta al niño. El hijo sigue comiendo. Exacto. La madre alimenta al niño, si la madre no está alimentada, obviamente, o mal alimentado, el niño va a sufrir. Entonces el alimento al niño por nacer también se considera, para que la madre pueda cubrir ese factor nutricional y el niño tenga cubiertas sus necesidades dentro del vientre. A grandes rasgos, ¿observás que hubo un aumento de alimentantes mujeres? Porque históricamente, no voy a tirar un número exacto, pero más del 90%, más del 95% a los que se le reclama alimentos a los hombres. Sí. Sin embargo, tengo la sensación de que con el tiempo cada vez más hombres se fueron haciendo cargo por ahí de sus hijos al separarse, cosa que antes por ahí no se veía. Sí. Mi duda es, ¿se refleja esto en los reclamos judiciales? Se ve, sí, pero esto es una consecuencia de las mayores libertades y la mayor posibilidad de equidad, digamos, de distribución de roles, que también el código vino a cambiar esto de que no hay más preferencia a la madre hasta los 5 años para que tenga el niño. O sea, cualquiera de los dos puede ejercer el rol de crianza, el cuidado personal, sin importar el sexo y sin atender a la edad. Obviamente, si es un niño que es amamantado, va a tener que estar más tiempo con la madre que con el padre, pero muchos padres sí se han hecho cargo y muy bien en la crianza de los hijos, realmente. No digo que las madres se desentienden, pero por razones de ruptura de pareja o lo que fuera, que las decida a dejar en manos del hijo el cuidado, y van a tener que aportar el alimento como lo mismo que hace el hombre cuando se retira y deja el cuidado de la madre el niño. O sea, en ese sentido se toma, digamos, una mirada, digamos, no discriminadora del sexo. A ver, ¿no? Más olvidémonos los casos puntuales donde la mamá tiene que dar de mamar al niño. No hay discusión. Sí. Ahora, tanto hablamos de perspectiva de género, la perspectiva de género implica también entender que el hombre puede ser tan idóneo para cuidar a un chico como una mujer. Las cuestiones de roles es un concepto distinto a la cuestión de género. El género apunta más que nada, porque está muy manipulado el término por ahí, es como que siempre es odioso hablar del género porque se asocia al feminismo por ahí malentendido. Y no quiero entrar porque eso es para otra charla, ¿no? Pero en la cuestión del género, cuando se habla de género, es sí o sí el femenino. No confundamos el término género con sexo. Entonces, sexo es masculino y femenino, pero el género, la distinción del género dentro de la raza humana es el femenino. Por su función vital, por su debilidad, por su inferioridad de condiciones físicas a veces que los hombres, no la mayoría de los casos, pero entonces por eso incluso está, y ahora de nuevo en discusión, la figura del femicidio, por la superioridad ya
física, agresiva, etcétera, violenta del hombre por sobre la mujer. Entonces, no hablemos, digamos, no hay conflicto de género a menos que el alimento privado al niño sea una forma de violencia indirecta de género hacia la mujer. Y ahí yo consideraría el género, sobre todo cuando tenemos que mirar aquellos casos, ¿no?, que pasaba mucho en el estudio cuando estaba en la profesión. Me decían, me castiga porque lo dejé y nos está matando de hambre a mi hijo y a mí. Me dejó de pasar la cuota porque rehice mi vida. No me paga para que no estudie y no abra mi peluquería, por ejemplo. Cosas así. ¿Has visto reclamos de daños en el marco de violencia familiar? Sí. Sí. Porque no se plantea mucho y sí, está y yo habiendo creo que más, están habiendo más y incluso estuvimos haciendo un estudio en la facultad, ¿no?, en el tema de la investigación y todo esto, de justamente los daños en el derecho de familia, y es un tema, digamos, poco abordado, pero el más común era dentro de la afiliación por la falta de reconocimiento, y que venía a la mano de la privación alimentaria por la falta de reconocimiento desde el nacimiento, ¿no? Claro. Bien intimado, ha noticiado que existía un hijo, sí. Porque la mayoría de los reclamos fracasan porque el padre nunca supo que había nacido un hijo. Entonces no ha impuesto la obligación que iba a cumplir. O cuesta mucho probarlo, porque yo no le mando una carta documento al padre. Solo eso. Con eso prueba. ¿Usted le notificó fehacientemente de que venía un hijo en camino o que nació un hijo? Contra eso... Claro, el tema está que una madre usualmente no le manda carta documento al padre. Claro, para eso están los abogados que lo tienen que asesorar. Hasta que llegue el abogado pasan por ahí. Bueno, a partir de la notificación fehaciente, que es esa, o un requerimiento notarial, o una demanda, a partir de ahí se sabe que él sabe que hay un hijo. Y si no lo reconoce, o supedita, en todo caso que supedita el reconocimiento a la prueba de ADN, porque no tiene la certeza. Pero el daño existe desde la privación del reconocimiento. O sea, no lo reconozco porque no quiero. Lili, no quiero asumir la responsabilidad del hijo que engendré. Cuando venía para acá, venía pensando, tú eras una vocalía en la Cámara Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar. Exactamente, multifuera. Por eso me imaginaba, tipo, arrancás la mañana con un voto en daños y perjuicios. Terminás el daño y perjuicios, te toca un despido incausado. Y a la tarde vas a hacer otro poquito más a la tarde y te toca un alimento, por ejemplo. Sí. ¿Cómo acomodan la cabeza en esos casos? Bueno, yo agradezco a Dios siempre haber tenido 20 años de profesión y haberme preparado en todas las áreas del derecho. Siempre ejercí todas las áreas del derecho, incluso el derecho penal. Fue mi primer amor, el derecho penal. Me formé de la mano del doctor Ramón Celestino Leguizamón. Realmente fue mi maestro. Acá continué con el doctor José Jacobo Más en su estudio, mis primeros pasitos. Luego con mi muy estimado y respetado Enrique Congos, que me ha dado realmente la impronta de... yo soy la primera profesional de la abogacía en mi familia. Vengo de abuelos inmigrantes que han poblado por primera vez la ciudad de Apóstoles. Han levantado la iglesia San Pedro y San Pablo en Apóstoles. O sea que para mí fue un hito, digamos, arrancar siendo la primera profesional de la abogacía en la familia, ¿no? Y me rodeé siempre de gente estudiosa, de gente que realmente ama el derecho, pero más la justicia. Me imagino apoyándose mucho en los secretarios que tienen, los secretarios que los ayudan a ustedes en el juzgado. Sí, nuestra particularidad... Porque es imposible que manejes la jurisprudencia actualizada en todas las ramas. O sea, las sentencias las hago yo, las sentencias las hace el juez. Los secretarios son de trámite y relatores. La relatoría es más bien redacción, no la toma de decisión. ¿Sí? Eso hay que aclarar las funciones de los secretarios, totalmente. Son funciones separadas, ¿no? Pero en mi caso, como digo, desde los 20 años de profesión, más todas las especialidades en todas las áreas, tengo diplomaturas en penal, tengo especialidades en quiebra, en familia, en laboral, en todas las áreas, en procesal, soy profesora de Derecho Procesal. Entonces me ha permitido lo de especialista y magíster en familia, y luego continué esa rama, elegí esa rama para continuar el doctorado y el postdoctorado, es porque voy profundizando, digamos, en esas otras áreas del derecho que salpican todo. Por ejemplo, en el doctorado ves de nuevo filosofía del derecho y teoría general del derecho, donde vas a ver que se perfila mucho mejor, digamos, el resultado de juez o el resultado de abogado o el resultado de profesor de derecho al adoptar una teoría general del derecho o crear una propia. En mi caso, no quiero alardear, pero
me desafié a hacer una metateoría filosófica del derecho, porque un solo autor no me responde todas las preguntas. Yo cuando arranqué y rendía el consejo de la magistratura estaba enamorada de Dworkin. Para mí Dworkin era lo mejor que había leído en mi vida en filosofía. Y hoy Dworkin no me responde todas las preguntas. Entonces tengo que ir a las bases y veo que el positivismo, que son las normas, las leyes, para que todos entiendan, no está divorciado del justnaturalismo, con los valores, la axiología, que viene de la mano de Alexis y otros. Entonces veo que necesitamos amalgamar, ¿no? Ciro Caldani, con la teoría trialista del derecho, nos dice que son normas, hechos y valor. Pero también me queda poco. Entonces dije, voy por algo más. Porque hay algo holístico que por ahí se dejó un poquito de lado y es la cosmovisión. La cosmovisión en lo ambiental, la cosmovisión en las culturas originarias, la cosmovisión en la discapacidad. Porque hay principios, digamos, que si bien están en los tratados internacionales, por ahí no son aplicados como derecho positivo vigente y son los que abren todas las llaves para aquello que la norma interna no alcanza a dar la respuesta. Y para poder hacer un derecho coherente y congruente con lo que hoy tenemos, un Código Civil de maravilla, que es trialista en todas sus formas, tiene normas, hechos y valor contemplados, incorporar los tratados de derechos humanos, ¿sí?, es lo que antes te hacía ir por excepción, antes del 94, la reforma de la Constitución, que te decía, bueno, y supletoriamente aplico el tratado. No, hoy primero a la luz del tratado veo si la norma está el control de convencionalidad. Entonces, como es difuso y obligatorio la constitucionalidad que comprende el de convencionalidad, no podemos aplicar una norma, una ley, porque está escrita sin analizarla si es para esta persona y para este caso. Para ir cerrando, sí. ¿Tienen muchos fallos plenarios o no? No, en lo que va de mi experiencia no, porque mayormente tenemos acuerdos y los criterios son todos válidos, o sea, son todos muy bien fundados en derecho y en los hechos y en las pruebas. Eso no quita que haya disidencias pero puntuales en cuanto a la apreciación, y eso es la libertad de cada juez en todas las cámaras del país. Sí. Vemos los fallos de minoría de la Corte, por ejemplo, yo leo los fallos de minoría, los de Maqueda, por ejemplo, porque son los que realmente uno no entiende a veces cómo quedan en minoría, porque dan una respuesta como, no sé, dúctil, o sea, una respuesta que realmente satisface a la gente que lee esa solución. Y no importa, ganó la mayoría, dicen, bueno, sí, pero está bien, porque las normas y las sentencias están para ser cumplidas. Los cuestionamientos son justamente los recursos y remedios que tenemos, ¿no? Pero... Lili, mucho se demoró la entrevista, pero al fin salió. Gracias por venir. Gracias por la invitación. A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y algo más.